Imagina esto. Tienes un negocio pequeño, con empleados leales que te han ayudado a construirlo desde cero. Todo parece ir bien, hasta que, de repente, uno de tus mejores colaboradores decide renunciar. Pero no para irse, sino para convertirse en tu competencia. Y no estás solo. Otros en tu equipo empiezan a pensar lo mismo. ¿Qué harías? ¿Cómo mantienes tu negocio a flote cuando el talento que ayudaste a crecer comienza a dar la espalda? Esta es la historia de Gonzalo, un empresario que enfrenta uno de los mayores desafíos de su carrera. Lo que está en juego no es solo su negocio, sino su capacidad para retener a su equipo, adaptarse al cambio y salvar lo que ha construido. Si quieres saber cómo termina esta batalla por el talento, sigue mirando. Esto se pone interesante, muy rápido. Capítulo 1. La tempestad silenciosa. El viento barría suavemente las hojas por la calle, mientras Gonzalo observaba desde la ventana de su pequeña oficina. El negocio que había construido con tanto esfuerzo estaba en plena actividad. Las máquinas zumbaban, los empleados caminaban de un lado a otro, y el teléfono sonaba sin cesar. Pero detrás de toda esa aparente normalidad, Gonzalo sentía que se avecinaba una tormenta, una que no sabía si podría controlar. Desde que fundó su empresa, Gonzalo siempre había valorado a su equipo, viéndolos más como una familia que como simples empleados. Les ofrecía flexibilidad, escuchaba sus preocupaciones y se aseguraba de que todos se sintieran valorados. Sin embargo, en los últimos meses, algo había cambiado. Rumores circulaban por los pasillos, las conversaciones se cortaban abruptamente cuando él entraba a una sala, y algunos de sus mejores empleados parecían distantes. Se sentó en su silla con los codos apoyados sobre el escritorio y las manos entrelazadas bajo el mentón. Sus ojos se detuvieron en los informes de producción que no había podido revisar en días. Pero no era el trabajo lo que le quitaba el sueño. Era esa sensación persistente de que algo se estaba descontrolando. Sus pensamientos se dirigieron hacia Javier, su encargado de operaciones, y uno de sus mejores colaboradores. Javier había sido el alma de muchas innovaciones en la empresa. Pero en las últimas semanas, Gonzalo lo notaba extraño, más reservado y menos involucrado. Quizás era solo estrés, pensó Gonzalo, intentando convencerse a sí mismo. Pero sabía que no lo era. El rostro de Javier, antes lleno de ideas en las reuniones, ahora mostraba una expresión de agotamiento y desapego. Gonzalo había intentado acercarse varias veces, pero Javier siempre encontraba una excusa para evitar la conversación. Esa tarde, Gonzalo decidió tomar cartas en el asunto y enfrentarlo directamente. Al terminar su jornada, se acercó a Javier, quien seguía sentado frente a su computadora revisando correos electrónicos. Sin rodeos, Gonzalo le preguntó si todo estaba bien. Javier levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Un destello de nerviosismo cruzó sus ojos, pero rápidamente lo cubrió con una sonrisa cansada. Sí, todo bien, Gonzalo, respondió. Pero la falta de convicción en su voz no pasó desapercibida. Al salir de la oficina esa noche, Gonzalo sintió que había algo más profundo detrás de la respuesta de Javier. Algo que no terminaba de entender, pero que lo inquietaba. Mientras cerraba la puerta, el frío de la noche le recordó que el invierno se acercaba, y con él, tal vez, una crisis para la que no estaba preparado. Capítulo 2. La revelación. La luz de la mañana apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas cuando Gonzalo llegó a la oficina al día siguiente. Una taza de café humeante descansaba en su mano, pero su mente estaba en otro lado. La tensión que había percibido en el equipo no desaparecía. Si algo estaba ocurriendo, debía averiguarlo. Decidió hacer una pausa en su rutina habitual, y caminó por la oficina con una actitud más casual, buscando alguna pista que explicara el comportamiento de su equipo. Los saludos eran breves, y los empleados evitaban su mirada. Finalmente, al pasar por el área de operaciones, escuchó una conversación que lo detuvo en seco. No sé si vale la pena seguir aquí. Javier ya lo hizo. ¿Por qué no nosotros? Gonzalo sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué había hecho Javier? La inquietud se transformó en una urgencia abrumadora. Rápidamente volvió a su oficina y tomó el teléfono. Llamó a Javier directamente. Tenían que hablar, y esta vez Gonzalo no aceptaría excusas. Javier llegó poco después, y al entrar a la oficina Gonzalo notó que la distancia entre ambos era más evidente que nunca.
Se sentaron frente a frente, y sin rodeos, Gonzalo preguntó: Javier, ¿qué está pasando? He escuchado rumores y quiero saber la verdad. Javier evitó su mirada durante unos segundos, pero finalmente, con un largo suspiro, habló. Gonzalo, no es que quiera dejarte en una mala posición, pero quiero hacer algo diferente. He estado considerando trabajar como freelancer. Me han ofrecido proyectos por fuera, y la verdad es que siento que aquí he llegado a un límite. Las palabras de Javier cayeron como un peso sobre Gonzalo. Lo que había temido se estaba materializando. Uno de sus mejores empleados estaba considerando irse, y no solo eso. Parecía que otros en el equipo también estaban pensando lo mismo. ¿Estás hablando de irte de la empresa?, preguntó Gonzalo incrédulo. Sí, respondió Javier. Pero no quiero quemar puentes. Me gustaría seguir colaborando contigo, pero desde afuera, bajo mis propios términos. He visto lo que algunos de mis conocidos han logrado y quiero intentarlo. Gonzalo sintió una mezcla de emociones. Sabía que no podía detener a Javier si ese era su sueño, pero también entendía las implicaciones para su negocio. Si otros empleados seguían el mismo camino, ¿cómo podría mantener la estabilidad? Esa misma noche, Gonzalo decidió convocar una reunión con su equipo más cercano. Necesitaba ser transparente sobre lo que estaba ocurriendo y escuchar sus preocupaciones. La sala de reuniones estaba cargada de tensión mientras Gonzalo empezaba a hablar, pero mantuvo un tono calmado y reflexivo. Javier me ha hablado sobre sus planes, comenzó sin rodeos. Sé que algunos de ustedes también han estado considerando buscar oportunidades fuera de la empresa. Quiero ser claro. No voy a detener a nadie que quiera perseguir sus sueños. Pero también quiero que sepan que este lugar siempre ha sido más que un trabajo para mí. Ha sido un esfuerzo en equipo. Un lugar donde todos hemos crecido juntos. Los rostros en la sala eran serios, pero Gonzalo notó algunas señales de comprensión. Continuó. Si alguno de ustedes está considerando opciones similares a las de Javier, quiero que me lo digan. Estoy dispuesto a encontrar maneras de trabajar juntos, incluso si eso significa ajustar la forma en que colaboramos. Pero no puedo permitir que el negocio sufra por falta de comunicación. Al final de la reunión, Gonzalo sintió que había evitado un desastre inmediato, pero sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Había aprendido que no podía dar por sentado el compromiso de su equipo, y que la clave para mantener su negocio era ser flexible sin perder el control. Decisión crítica. Ante la revelación de que varios empleados están considerando seguir el ejemplo de Javier, Gonzalo debe decidir cómo abordar la situación para retener el talento sin comprometer la viabilidad del negocio. A. Implementar incentivos de retención. Ofrecer bonificaciones, oportunidades de desarrollo profesional o mejores condiciones laborales para motivar a los empleados a quedarse. B. Crear un programa de mentoría. Establecer un sistema donde los empleados puedan expresar sus aspiraciones y recibir apoyo para crecer dentro de la empresa. C. Establecer cláusulas de no competencia. Introducir acuerdos legales que impidan a los empleados trabajar con los clientes de la empresa o iniciar negocios similares durante y después de su tiempo en la empresa. D. Fomentar la cultura empresarial. Mejorar el ambiente laboral y fortalecer las relaciones interpersonales para que los empleados se sientan más conectados y valorados. Capítulo 3. Análisis de un experto y reflexiones. Los días siguientes a la reunión fueron caóticos para Gonzalo. Se despertaba en la madrugada, consumido por pensamientos sobre cómo manejar la situación. Si perdía a más empleados clave, su negocio se vería gravemente afectado. Pero también sabía que no podía obligar a la gente a quedarse. Necesitaba encontrar una solución que fuera justa tanto para él como para sus empleados. Ahora, veamos en qué falló Gonzalo. Primero, Gonzalo ignoró las señales de advertencia durante demasiado tiempo. Desde el momento en que notó un cambio en el comportamiento de Javier, debió haber actuado. El compromiso de los empleados no puede dejarse al azar, y esperar hasta que los problemas escalen solo aumenta el riesgo de rotación. Las conversaciones tempranas sobre la satisfacción laboral y las aspiraciones profesionales podrían haber evitado que Javier se sintiera estancado. Segundo, Gonzalo no tenía una estrategia clara para manejar las aspiraciones de sus empleados.
Personas como Javier a menudo superan sus roles. No es raro que los empleados ambiciosos busquen nuevos desafíos. Gonzalo debió haber implementado un programa de desarrollo profesional desde el principio, para ofrecer a los empleados de alto rendimiento, como Javier, una trayectoria de crecimiento dentro de la empresa. Tercero, la falta de cláusulas de no competencia dejó abierta la posibilidad de que los empleados se convirtieran en competencia. Aunque estos acuerdos son difíciles de hacer cumplir, envían un mensaje claro sobre la importancia de las relaciones con los clientes y la propiedad intelectual de la empresa. Gonzalo debió haber considerado la implementación de cláusulas de no competencia o, al menos, acuerdos que prohibieran la captación de clientes o compañeros. Finalmente, la reacción de Gonzalo al implementar incentivos fue demasiado tardía. Las empresas exitosas construyen una cultura donde los empleados se sienten valorados antes de que busquen oportunidades externas. Fomentar una cultura empresarial sólida y crear mecanismos de retroalimentación consistentes habrían permitido a Gonzalo abordar las inquietudes antes de que se convirtieran en problemas serios. Moraleja. Los dueños de pequeñas empresas deben reconocer que el talento es uno de sus activos más valiosos. Retener a los empleados no se trata solo de ofrecer salarios competitivos, sino de crear un ambiente en el que sientan que pueden crecer y donde sus contribuciones sean valoradas. La flexibilidad, la comunicación abierta y la creación de una cultura empresarial sólida son esenciales para mantener a tu equipo comprometido y evitar una fuga de talento que podría ser devastadora para tu negocio.